Buenos días a todos. Mi nombre es Víctor Martínez, soy el jefe de producto de la plataforma Centinela. La plataforma Centinela, que seguro que muchos de vosotros conocéis, es la plataforma de Lefebvre, en la cual alojamos nuestras soluciones en materia de compliance. Entre ellas tenemos nuestra solución de Centinela, Plan de Integridad Pública, que, insisto, seguro que muchos de vosotros la conocéis de sobra, que es ese software a través del cual ayudamos a los usuarios a crear pues un plan antifraude y hacer su seguimiento, así como hacer el seguimiento de la gestión de los proyectos financiados con los fondos Next Generation o a través de cualquier otra subvención. Muy bien, en primer lugar, agradeceros vuestra asistencia a este webinar, pediros disculpa por el retraso que hemos tenido. Hemos tenido un problema técnico con una de las cámaras y, bueno, pediros disculpa por este retraso que esperemos recuperar durante la sesión. Bien, como os decía, agradeceros vuestra presencia a este webinar a través del cual queremos resolveros dudas y facilitaros una visión clarificadora sobre la aplicación de las medidas antifraude en relación con los fondos Next Generation. Y como vais a ver, pues bueno, vamos a hacer un recorrido por el marco legal y la gestión, tratando de dar un enfoque práctico. Antes de dar paso a los ponentes, comentaros muy rápidamente cuál va a ser la dinámica de la sesión. Esta sesión está siendo grabada y os la vamos a facilitar esta grabación en estos días para que la podáis visualizar tranquilamente en otro momento o si la queréis compartir con compañeros que no hayan podido asistir. La presentación que vamos a utilizar también se os va a facilitar para que la tengáis como material. Comentaros que queremos que, como decía, que esto sea enormemente práctico y queremos reservar un espacio al final de la sesión para que nos lancéis vuestras preguntas o vuestras reflexiones sobre este tema. En ese sentido, comentaros que tenéis a vuestra disposición el chat, a través del cual nos podéis ir lanzando preguntas que iré recopilando y lanzaré a los ponentes al final de la sesión, como os decía. O bien, si queréis esperar en ese momento y en esa última parte de la sesión, hacerme las preguntas, como vosotros os sentáis más cómodos. Como sabéis, la duración prevista de este webinar son 90 minutos. Esperamos a ver si recuperamos este pequeño retraso. Y por mi parte, nada más, presentaros a los ponentes y comenzar cuanto antes. Bien, en primer lugar tenemos a María del Mar Rodríguez Polac, es auditora jefa de equipo del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude. Buenos días, Mar, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Buenos Bien. días. Y también tenemos con nosotros a Fruitós Richarte. Fruitós es socio de Judilés, que es un despacho especialista en compliance, y también es compliance officer en la organización Barcelona de Infraestructuras Municipales y es ex magistrado. ¿Qué tal, Fruitós? ¿Cómo estás? Sí, buenos días, buenos días. Después de este incidente inicial, pues muy bien, todos bien. Muy bien, gracias. Nada, simplemente anunciaros un poco el contenido de este webinar. En primer lugar, veremos lo que es el marco normativo e institucional europeo de lucha contra el fraude. El siguiente bloque será ciclo antifraude, especial dedicación a las medidas preventivas. Y cerraremos con definiciones y conceptos claves aplicados a la gestión del plan de recuperación, transformación y resiliencia. Como digo, por último, queremos reservar ese bloque de 5 o 10 minutos para que nos lancéis aquellas preguntas o simplemente si queréis generar debate o alguna reflexión sobre el webinar de hoy. Bien, ya no me entretengo más. Vamos a empezar con el primer bloque de marco normativo institucional europeo de lucha contra el fraude. Te cedo la palabra, Mar, todo tuyo. Vale. Muy bien. Pues en esta primera parte, no sé si me lo puedes hacer un poco más grande, por favor. Bueno, no sé si lo veo bien. Bien. Bueno, simplemente era comentar un poco pues, de dónde surge pues esta necesidad de hacer los Estados miembros, ¿no? Las entidades de gestión y control, pues tener pues medidas o disposiciones antifraude, ¿no? Esto conlleva, pues porque, por ejemplo, el riesgo de fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión Europea se estimó que es en torno a unos 3.000 millones de euros al año.
Como sabréis todos, la mayoría de los fondos europeos son de gestión compartida, es decir, intervienen los Estados miembros y entonces en el 80%, y por eso se requiere que tengan bueno, pues unos niveles de gestión y control bastante elevados, ¿no? Bastante relacionados con medidas antifraude. La siguiente diapositiva. Víctor. Como sabréis, el área de contratación es la que más, digamos, como me dice un informe de la OCDE, pues es, dijéramos, el área más sensible a que se cometa el fraude, ¿no? Se ha verificado, bueno, pues que el 13% del PIB, bueno, pues puede dedicarse a fraude. Entonces, bueno, pues se requiere en los presupuestos generales de la Unión Europea pues que haya una partida para que se pueda dedicar a la prevención del fraude y esta partida pues en 2018 supuso un coste de 82,2 millones de euros pues para adoptar estas medidas de protección del fraude. Seguimos. Dentro del marco normativo, bueno, no quiero tampoco detenerme mucho, era simplemente pues dar una pincelada general. Ya desde el marco normativo europeo pues establece que tiene que haber multitud de disposiciones que regulen y que protejan los intereses financieros de la Unión Europea contra pues, fraude, corrupción o otro tipo de delito. Entonces se han ido pues desarrollando medidas legislativas, administrativas, de investigación, para que, bueno pues, a través de todos los Estados miembros puedan ir combatiendo el fraude que pueda afectar a presupuestos de la Unión Europea. En concreto, con respecto al fraude, que luego lo pondré dentro de la normativa, tenemos la directiva PIF, la Directiva de Protección de Intereses Financieros, que derogó el anterior convenio del año 95. Y en esta directiva PIF, pues lo interesante es que no solamente ella definía define lo que es el concepto del fraude, sino que amplía conceptos como corrupción, malversación, etcétera. Y lo importante es que cambió las cuantías en las cuales podemos entender que es fraude. Antes estábamos entre 4.000 y 10.000 y ahora estamos en 10.000 y 100.000. Es decir, ha subido, pues, dijéramos, las cuantías a las cuales se considera que es fraude, ¿no? Debajo de 10.000, en la transposición que se hizo en la ley orgánica del 2019 del Código Penal, pues se dio a elegir que bueno, por debajo de 10.000 pues no fuera, dijéramos, una sanción penal, sino fuera sanciones administrativas, ¿no? De 10.000 hasta 100.000 podemos decir que son tipo de sanciones o un fraude medio y por encima de 100.000 grave. Lo interesante de esta transposición en la ley orgánica del Código Penal es que tras esta directiva PIF se reguló en un solo artículo, en el artículo 308, lo que es el fraude a subvenciones, tanto nacional como europea. Es decir, ya solo, antes estaba en el artículo 306 lo que era el fraude en general a los presupuestos de la Unión Europea y ahora pasan al artículo 308 lo que es el fraude en relación con ayudas y subvenciones tanto nacional como europea. Entonces, equiparan los importes. Es decir, tú haces una fraude en relación con una ayuda tanto nacional como europea y te van a exigir los importes que sean de 10.000 y 100.000. ¿Qué pasó con esto? Pues porque en la anterior regulación del Código Penal, digamos, el fraude a ayudas nacionales estaba en 120.000. Y, como hemos dicho, el mínimo ahora ya para considerarse fraude es 10.000. Es decir, hubo un cambio brutal en la cuantía que se consideraba a partir del cual era fraude. Lo interesante es que está en un solo artículo regulado tanto fraude de ayudas y subvenciones de 308, pero bajó de una manera pues desmesurada, aunque bien hecho para armonizar la parte nacional y la parte europea, pero fue desproporcionado pasando de 120.000 a 10.000. Y esto, bueno, simplemente para haceros una pincelada de lo que es la directiva PIF, que la conoceréis todos. Entonces seguimos y bueno, es simplemente el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que es, bueno, pues digamos, el principal tratado en el cual nos dice, pues, a todos los Estados miembros, pues, que tiene que haber una cooperación, una colaboración, buenos sistemas de control interno, medidas para prevenir el fraude, etc.
poco más. Seguimos. Dentro de la normativa general, que os he querido resumir, bueno, pues como conoceréis, el reglamento financiero, ¿no? El reglamento financiero de 2018 y nos define entre ellos lo que es el control, que es bastante interesante y que es toda medida adoptada para garantizar una seguridad razonable con respecto a la eficacia, eficiencia y economía de las operaciones, fiabilidad de la información, salvaguardia de los activos, protección de los datos y entre ellos ya desde la directiva, desde este reglamento financiero, vuelve a hablar y pone de relieve la prevención, detección y corrección del fraude e irregularidades. Como veis, cada una de las disposiciones o reglamentos están dejando bastante en concreto que hay bastante interés por la Unión Europea en la prevención del fraude. Luego tenemos el reglamento de la EPO, de la Fiscalía Europea, como conoceréis, entró en funcionamiento el 1 de junio del 2021 y se iba a hacer cargo de aquellos delitos que afectan a los entes financieros de la Unión Europea que se cometieran a partir del 20 de noviembre del 2017. Entonces, todos estos delitos que se cometieran a partir de esta fecha pasarían entonces ya a la Fiscalía Europea. Seguimos. Luego, bueno, pues como reglamentos conoceréis, según el tipo de fondos estructurales, la PAC, etcétera, tenemos la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, como también la conoceréis, el reglamento 883-2013, que es, digamos, la que se encarga de la parte administrativa en cuanto pues, a si entendemos o encontramos algún tipo de irregularidad en los proyectos o en las subvenciones, ¿no? Entonces, la parte administrativa se encarga de hablar y a partir de ahora, la parte penal, digamos, sería la Fiscalía Europea. Luego el reglamento 2185/96, que también es interesante, que es las verificaciones in situ que hace la Comisión. Y por último, el reglamento 2988, que lo que nos define es la irregularidad. Como directivas, la directiva PIF, que ya os lo he comentado, que es la que puso una transposición en el Código Penal. Y luego, pues la directiva de protección del denunciante, que creo que hasta fecha actual no está transpuesta. No sé si recientemente habrá salido algo, pero así será la multa que nos pondrán. Pues actualmente pues, no hay ninguna transposición. Y con esto yo creo que hemos acabado el primer bloque de la normativa. Así es, Mar. Efectivamente, esa directiva justo ahora, en estos días, ha salido, bueno, se ha aprobado el proyecto de ley de transposición. Muy bien, muchas gracias. Antes de continuar con el segundo bloque, Fruitós, te quería hacer un par de preguntas pues muy directas, ¿no? Que seguro que muchos de nuestros asistentes están preguntando ahora mismo, ¿no? Teniendo en cuenta este marco legal, ¿quién debe tener un plan de medidas antifraude? Y, por otro lado, de no tenerlo, ¿puede ser causa de devolución de la subvención? Sí, bueno, la primera pregunta creo que los asistentes y los que estamos aquí ya cada vez la vamos teniendo más resuelta, aunque la gente sigue preguntando por este tema. Vamos a ver, sabemos que vamos distinguiendo entre especialmente la ejecutora, que serían los ministerios y serían las comunidades autónomas y especialmente las entidades locales. Entonces aquí hay una duda o se generó una duda si realmente la ejecutora tenía finalmente que realizar un PMA. Eso quedó descartado al principio, ya solo leer la orden ministerial. Y la segunda pregunta que hubo eran los entes vinculados, es decir, las empresas públicas o los entes públicos vinculados a las ejecutoras, administración pública, si estos necesitaban tener un plan de medidas antifraude o no. Esto quedó resuelto, de hecho, por una instrucción o resolución de la Secretaría General de los Fondos Europeos en abril, en que en anexo hizo unas instrucciones aclaratorias donde puso negro sobre blanco lo que ya estaba diciendo, podríamos decir, la doctrina, es decir, más que doctrina, los implicados, ¿eh? Los implicados que decían, pues sí, si leías bien la orden ministerial, la 1030, y te ibas también a la directiva europea, lo veías claro, que afectaba a todos los que interviniesen dentro de la gestión de los fondos Next Generation y dentro de los planes de recuperación, transformación y resiliencia. Por lo tanto, quedó claro que eran todos. Ahora hay un paso más, es decir, si finalmente
las licitadoras, los contratistas y los subcontratistas también se les va a solicitar. En el Ayuntamiento de Barcelona, que es la experiencia que yo tengo, han salido unas órdenes diciendo que sí, estableciendo que también se les va a solicitar. Supongo que pondrán unos parámetros en función pues supongo, del volumen de la contratación, como ya pusieron en su momento también que necesitaban un modelo de prevención de delitos en función del tipo de contrato, si era superior, me parece que era 3 millones de euros anuales de contrato. Por lo tanto, cada vez también hay más el universo del cumplimiento normativo que se va generando, bueno, que uno se lo va pidiendo al otro, el juego del dominó que decimos. Y creo que con esto aclaramos. Entonces, la segunda pregunta, que era respecto a qué pasa si no se dispone del PMA, bueno, a lo mejor Marlo respondería mejor, pero lo que pasa es que habrá la retirada, entendemos, evidente, de que no se cumplen con los 90 días de disponer de un PMA, que es uno de los requisitos. Es una subvención y tú debes cumplir unos requisitos, y el requisito es disponer de un plan de medidas antifraude en 90 días. También la fecha, cuál es esta fecha de inicio de los 90 días, también hay una discusión entre los afectados y cada uno dice un poco la suya. Se está estableciendo cada vez más que tiene que ser desde la resolución definitiva de que vas a cobrar una subvención de los fondos. Pero esto lo dejamos un poco abierto porque a lo mejor entre Mar y yo no nos pondríamos de acuerdo también, ¿eh? ¿De acuerdo, Víctor? Y Muy seguramente bien. en todos los asistentes también habrán discusiones de estas. Este es mi parecer y lo defendería, pero este es mi parecer. Está claro que todo esto que estamos hablando hoy es algo que está llegando, ¿no? O ha llegado muy deprisa y aún tenemos que dejarlo, tiene mucho recorrido, ¿no? A ver un poco cómo se comporta. Sí. Muy bien, muchas gracias. Vamos a continuar con el segundo bloque de ciclo antifraude, especial dedicación a las medidas preventivas. Te vuelvo a ceder la palabra, Mar, para continuar con este bloque. Sí, perdona porque he visto que se me ha desconectado la cámara. Yo, mientras os lo explico, voy a volver a ponerla de nuevo. Bueno, en esta segunda parte pues, es el ciclo antifraude. Lo que quería explicaros es, bueno, para adoptar medidas de prevención del fraude tenemos que entender qué es el ciclo, ¿no? Qué fases tiene y qué lo compone. Bueno, pues tenemos la fase de prevención, detección, investigación, recuperación y sanción, ¿no? Cualquier entidad, a la hora de establecer medidas o medidas antifraude, de ciclo antifraude, primero hay que tener en cuenta que todas ellas están relacionadas. Es decir, no puedo dar mucha intensidad a una fase de prevención si luego, por ejemplo, pues mis medidas de detección son escasas. Lo que sí que entre todas ellas va a haber una retroalimentación, es decir, si yo tengo detección de fraude, eso me llevará a procesos de investigación, recuperación y sanción, me dará a conocer tipos de delitos y entonces detectaré que no tengo o no he tenido suficientes mecanismos de prevención y entonces eso me hará pues, alcanzar mayores medidas de prevención para que no pueda volver a ocurrir el fraude que se haya cometido. Lo que sí es interesante es que a la hora de establecer cualquier entidad gestora de control que tenga una política de lucha antifraude. Es decir, es un plan bien definido y entonces digamos que es como una voluntad de la entidad, ¿no? De los altos cargos, que tiene que ser visible, es decir, que se manifieste tanto al personal de la entidad como no solamente interiormente, sino que se haga público, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, si se conoce que entidades tienen o están luchando contra el fraude, tienen potentes medidas antifraude, que seguramente los potenciales defraudadores pensarán varias veces dirigirse a esta entidad o pedir una ayuda a esta entidad sabiendo pues, que está cometiendo o está actuando con políticas de lucha antifraude, etcétera. Esta política tiene que ser activa, no hacer una política y ya está, redactarla y dejarla ahí en el cajón, sino que tiene que ir cambiándose con el tiempo, si cambian los tipos de fraude, si cambia el personal, si cambia la normativa. Y los temas pues, más importantes que puede tener pues, es estrategias para desarrollar una buena cultura, es decir, la entidad tiene que tener una buena cultura de lucha contra el fraude, tiene que haber, que luego lo comentaré, mecanismos de denuncia. Es necesaria un mecanismo de denuncia para que los trabajadores sepan
que si ellos detectan algún fraude puedan dirigirse a través de este canal. Cooperaciones entre los diferentes actores y, como he dicho antes, pues un reparto de responsabilidades. Aquí abajo se he puesto dos modelos en los cuales plantillas de medidas antifraude, bueno, pues que son interesantes para, bueno, pues os interesa para poder desarrollarlas. Con el siguiente, bueno, en este caso, en esta webinar me iba a detener más en prevención. Cada una de las fases se puede hablar muchísimo. La fase de detección, por ejemplo, estaríamos hablando más bien de las banderas rojas. Y en este caso, pues de prevención, bueno, pues las medidas preventivas son más pues tener un buen sistema de control, reporte de responsabilidades, una buena mentalidad, una buena formación, pero que ahora Raúl va a comentar. Lo importante es que la fase de prevención, la dificultad que tiene es que no es tangible. Tú no puedes medir, no sabes si tu prevención es adecuada o no, porque no tienes un resultado. El resultado es la detención, ¿no? Tú obtienes una detención de un fraude de tantos millones, entonces tú ya sabes que esa detención te ha servido para tener 10 millones, por ejemplo, de euros. Pero la fase de prevención realmente es muy sutil, tú no sabes en qué medida es buena o no es buena. Entonces te tienes que basar generalmente en tus sistemas de control interno. Cuantos mejor control interno tengas, mucho mejor. Hacer análisis de las propuestas que te hagan de los proponentes, ¿no? de ámbito de contratación o subvenciones, la buena gestión que tengas, la buena formación. Entonces, bueno, eso es la dificultad, digamos, que tiene esta fase de prevención, que no es cuantificable, no es fácil de cuantificar si lo estás haciendo bien o no. La fase de prevención, bueno, pues como he dicho, es una fase previa y una fase que tiene que ser proporcional. Es decir, a la hora de establecer esta fase tienes que tener en cuenta el coste-eficacia. Los medios que dispones. No todas las entidades tienen los mismos medios para poder establecer las mismas medidas de prevención o detención. Entonces, dedica los esfuerzos proporcionales a lo que tú puedas hacer y, sobre todo, a los tipos de riesgo. Si tú has hecho una evaluación de riesgo y generalmente te detectas que no sueles tener conflictos de intereses en ninguna de las líneas de proyecto, etcétera, no dedicaría mucho esfuerzo a hacer una medida preventiva si sé que en mi tipo de proyectos, etcétera, pues este tipo de riesgo no se da. Entonces, sobre todo es que el esfuerzo que se haga y el coste-eficacia pues, sea adecuado para esta fase de prevención. Y como os he dicho, bueno, pues ahora os explicaré, se está basado en controles internos, en información, en la política de lucha antifraude, etc. Entonces, ¿en qué consiste esta fase de prevención? Esta fase de prevención, bueno, pues es sobre todo, tiene que haber una declaración institucional, es decir, que la propia entidad manifieste que va a luchar contra el fraude y que se va a dirigir y va a fomentar una serie de principios como de integridad, objetividad, rendición de cuentas, etcétera. Y un mensaje que quede claro a todo el personal de su entidad. Es decir, ellos tienen que conocer esta intención, ¿no? Y que se establezca un código de conducta. Los códigos de conducta, pues por ejemplo, que el personal sepa si debe o no recibir obsequios, qué pasa si pues, participo de proceso de selección, el beneficiario bueno, ha tenido la ayuda y bueno, pues por gratitud me quiere hacer un regalo. Bueno, eso que tiene que dejar constancia en este plan de política antifraude si se deja a personas recibir obsequios o no y sobre todo lo importante son los conflictos de intereses. Luego lo hablaré un poco más detenidamente, tiene que haber un modelo DAFI y luego pues qué sistema o procedimiento va a usar para la prevención del fraude. Y luego, como también sabéis, pues mecanismos de denuncia. Mecanismos de denuncia en las cuales, bueno, pues estos canales de denuncia que también habría para hablar bastante tiempo, pero bueno, que sean, sobre todo que estén bien definidos. Es decir, un canal de denuncia tiene que ser claro, para la gente para entrar sepa usarlo, porque si hay un canal de denuncia y no es fácil, no es entendible, al final la gente no lo va a usar. Y que sea, pues, da confianza a estas personas, bueno, pues para hacer la denuncia correspondiente y, bueno, pues es un sistema más para prevención y detención del fraude. La formación y la sensibilización, como os he dicho, pues también es una fase clave para la prevención.
porque bueno, pues el personal, todo el personal tiene que entender esta política de lucha antifraude que está rigiendo la entidad y tiene que tener, pues, bueno, simplemente formación. La formación se puede hacer pues, a través de pues, webinar, cursos, o incluso es interesante los distintos departamentos del propio organismo, bueno, pues se reúnan de forma puntual y cada uno de ellos expresen o qué conocimientos tienen en relación con medidas antifraude o qué fraudes se han encontrado pues, para ponerlo en común en la entidad. Las autoridades, bueno, pues desde los más altos rangos, como se ve, la tolerancia cero, que se deje claro que no se va a permitir bueno, pues que se está haciendo sistemas de lucha antifraude y, como he dicho antes, pues que sea una declaración política desde fuera y desde ahí en persona. La segregación de funciones también es interesante, es decir, no las principales actividades que no se concentren, o las más importantes, que no se concentren en una sola persona. La delegación, la descentralización es importante que se produzca para que así no se concentre, digamos, las principales decisiones en una sola persona y aparte que todo el personal entienda lo que tiene que hacer. A veces se reparten, dijéramos, tareas y no se definen bien, no saben la responsabilidad que tienen, no saben realmente lo que tienen que realizar. Entonces, esto puede provocar, ¿no? Pues, puede provocar que se cometa un fraude, claro. Entonces, bueno, pues uno de los objetivos de esta segregación de funciones pues es que lo entiende el personal y, bueno, pues que estos sistemas de gestión y control pues funcionen de forma adecuada. Esto pues es lo mismo que os he comentado, pues que sea una clara separación de funciones y que el personal pues entienda, es imprescindible que el personal entienda lo que tiene que hacer. Como otra medida de prevención, yo creo que una de las más principales son el control interno. La entidad tiene que tener un adecuado control interno y desarrollarlo lo más posible, bueno, siempre dentro de sus medios, ¿no? Es decir, cuando se haga, por ejemplo, revisiones administrativas o in situ, ¿no? Para verificar, ya vayan a la empresa para verificar la documentación de la entidad, pues que sean lo más amplias posibles. Y siempre, bueno, pues a través de guías, de la comisión, etcétera, bueno, pues les pueden dar idea de cómo tienen que actuar. En este caso es interesante el Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Tredway, que conoceréis todos, que es COSO, ¿no? COSO, bueno, pues se dedica a hacer orientaciones y marcos para control interno, la gestión del riesgo empresarial, para la prevención del fraude. Y en el COSO 1 de 1992 hizo un marco integrado del control interno que se ha modificado en el 2013. Es interesante pues, que en el 2013 hizo un cambio de este primer marco integrado, pasó a evaluar 5 componentes a 17 y en este marco le ha dado muchísimo valor a lo que es el riesgo de fraude, a la evaluación del riesgo dentro del control interno. Entonces, bueno, pues ahí nos están diciendo que es una medida que hay que tener en cuenta y que hay que hacer todas las entidades una evaluación de riesgo. Como mecanismos adecuados de evaluación del riesgo, bueno, pues hay distintas guías, os pueden servir, por ejemplo, pues guías del Tribunal de Cuentas Europeo, de la OLAF, de la Comisión Europea, etcétera. Y, por ejemplo, pues tener claro que si vosotros estáis haciendo una línea de un proyecto con una cuantía muy elevada de importe, es más fácil ahí que haya más riesgo de fraude, claro, que si estamos haciendo pues, una línea de una subvención con una cuantía muy pequeña. Entonces, aquellos proyectos que tengan cuantías muy elevadas, habrá que tener más atención, digamos, a posibles fraudes. En este caso hay una herramienta, bueno, dos herramientas, una de DG Regio, que es de hacer esta evaluación del riesgo de fraude, una herramienta de evaluación del riesgo de fraude que consiste en, no sé si la conoceréis, es un Excel, y lo que te va dando, bueno, pues es una puntuación para calcular la probabilidad del impacto de que ocurra este riesgo, que ahora lo comento brevemente,
y en función de la puntuación, bueno, pues entonces tú adviertes que tus controles son insuficientes y tienes que meter más controles. La nueva guía de Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, como lo conoceréis, se basa en esta herramienta, solamente que bueno, pues la amplía no solo a subvenciones y a contratación, sino también a convenios y medios propios, y se enfoca también en los 4 tipos de riesgos que nos dicen en el plan de medidas, en el plan de recuperación y resiliencia, que es corrupción, conflicto de intereses y doble financiación. Si seguimos. De esta evaluación de riesgo de fraude, bueno, pues como sabéis, tiene que hacerse antes, o sea, previamente, ex post, que se haya realizado, y luego, una vez que se haya realizado el fraude, que seguiremos a la fase ya de detención. Es decir, antes de que se haya realizado dijéramos, la subvención y después. Son 2 fases en las cuales debería hacerse esta evaluación de riesgo de fraude. La evaluación de riesgo de fraude, bueno, pues como lo he comentado, es hacer una evaluación de la probabilidad y impacto que ocurra este hecho, y entonces, bueno, el impacto, bueno, pues realmente el impacto va a ser impacto económico o también puede ser, por ejemplo, el impacto reputacional, ¿no? Y luego, pues, la probabilidad pues, que ocurra. Hay entidades que hay más probabilidad que haya, por ejemplo, conflictos de interés, y hay otras entidades pues, que la probabilidad es menor. Entonces, bueno, pues se debe hacer esta evaluación, este cálculo, y después de hacer este cálculo, lo importante es hacer una revisión. Pues la revisión de tu herramienta de evaluación, pues hacerla cada 1 o 2 años. Hacer esta revisión, pues para ver si me funciona la herramienta o no me funciona la herramienta, si ha habido cambios normativos, si ha habido nuevos tipos de fraude, etc. Hay las herramientas, pues como os he dicho, la de DG Regio, tiene una herramienta que es un Excel, que se calcula el impacto de la probabilidad. Tenemos también la WAPSE, que ya lanzó otra herramienta muy parecida a la de DG Regio. Ahora no se me ve. Pero estamos cambiando con un tipo de matriz. La de WAPSE tiene 2 matrices, una es antes, es decir, que hagas 2 evaluaciones antes y posterior. La de ejercicio simplemente, digamos, tiene una matriz. Y luego tenemos también de cooperación territorial y la del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude. Entonces, bueno, la herramienta, imagino que la conoceréis todos, es simplemente calcular lo que os he dicho, la probabilidad del impacto, y te suma lo que es pues, un porcentaje del 1 al 4, la probabilidad del impacto también del 1 al 4, y según la puntuación que te dé, pues, bueno, pues tú primero calculas tu riesgo bruto, que el riesgo bruto pues es sin tener en cuenta tus controles, ¿no? Tú dices, bueno, pues que exista conflictos de interés, voy a calcular y me da un 3. Bueno, ahora voy a calcular qué conflictos de interés tendría si meto mis controles que yo suelo usar, ¿no? Y generalmente, pues al meter el control que tú sueles hacer y metes un control, tu puntuación bajará. Pero si no baja suficiente, esta herramienta te da nuevas ideas o nuevos tipos de controles adicionales que tú deberías añadir, porque tu control o tu probabilidad de impacto, ¿no?, de que ocurra este control es alto. Entonces, la herramienta de la DGRG lo que te da es nuevas ideas para introducir, dijéramos, nuevos controles adicionales. Y luego, pues, tenemos el análisis de datos. Como sabéis, las herramientas como Aracne, que es de la Comisión Europea, es una herramienta pues, para evaluar los riesgos de los proyectos, ¿no? Te sirve para evaluar qué riesgo tienen esos proyectos, las líneas de acción, etcétera. Pero también es importante disponer de bases de datos. Por ejemplo, tenemos la base de datos, nosotros usamos la base de datos de los notarios. Ahora conocéis que está la de titularidad real, la titularidad real de las entidades. Entonces, si tú te metes en la base de datos de... De hecho, Víctor, sí, disculpa, Víctor, todo lo que estaba comentando Mar, de hecho, sería nuestra especialidad, es decir, desde Judilex a esto, finalmente, ¿quién se está dedicando a hacer los planes de medidas antifraude? ¿Quién está asesorando y tal? Pues
la gente que estamos haciendo modelos de prevención de delitos en las empresas privadas y también en empresas públicas, ¿eh? Es decir, lo que ha descrito Mar quizás es uno de los problemas que tiene más el personal que seguramente ahora está asistiendo a esta sesión, que es cómo elaboro un mapa de riesgos. Porque la elaboración del mapa de riesgos no es aquello, yo te pongo unos ítems aquí y tú los rellenas y te va a salir un mapa de riesgos, sino que el mapa de riesgos tiene una función primero descriptiva, dónde estoy y luego hacia dónde quiero ir. Y cuáles son los medios que tengo que poner yo para solucionar los riesgos que me aparecen. De ahí que haya la famosa autoevaluación que tantos problemas nos está generando para la confección, porque la gente dice, ¿cómo voy a elaborar una autoevaluación cuando todavía no he gestionado ningún Next Generation? Es que es ex ante que lo tienes que evaluar. Tú tienes que ver tus herramientas, cómo estás ahora, cómo estás gestionando, por ejemplo, los contratos y qué problemas te vas a encontrar cuando tengas que gestionar Next Generation, porque tú vas a ser la misma persona, no cambias. Entonces aquí es donde podemos aplicar estas medidas, que es lo que estaba diciendo. Mar se había quedado en el tema del análisis de datos y algunos de los que asisten dirán, bueno, pero es que yo no me he podido conectar a la herramienta Aracne, ni me he podido conectar a la base nacional, a la base de subvenciones sí, los que se dedican a subvenciones sí, pero entonces hay otras herramientas. También hay herramientas privadas donde tú puedes obtener información de tus licitadores y ver sobre todo las vinculaciones que tienen entre ellos. Por ejemplo, que no estén haciendo un pacto colusorio, es decir, que nos estén repartiendo el mercado de forma que realmente te estén afectando y sea un medio de corrupción. ¿De acuerdo? Todo esto es un análisis, y es un análisis que desde el compliance penal se ha venido haciendo desde hace años y que ahora pasamos a la administración pública, que también tendría que haberlo hecho. El otro día, no sé con quién lo discutía, es que yo hace años que nuestra administración ya lo estamos aplicando. Pues de acuerdo, pero muchos de los asistentes de hoy seguramente conocen esto desde hace poco tiempo. ¿De acuerdo? No sé, si quieres, mientras Bueno, vamos solucionando, no sé, Marc, cómo está, mientras vamos solucionando el tema, si quieres ir pasando. De hecho, este es un tema que yo lo toco a diario, no sé si por suerte o por desgracia, pero que lo tocamos a diario, continuamente, ¿eh? El círculo antifraude y estamos continuamente en ello. sí, yo Fritos, bueno, un poco a colación, hemos hablado un poco de herramientas y todo esto, sí que quería comentarlo porque creo que es de utilidad para todos los asistentes. Desde Lefebvre tenemos un software, un producto que es Centinela Plan de Integridad Pública, que desde luego bueno, pues permite toda la parte de gestión de riesgos que iba comentando Mar, hacerlo y también, pues, por ejemplo, lo que acabáis de comentar ahora de la autoevaluación. Entonces, simplemente que esto se sepa. Mira, vamos a continuar, Fritos. Tengo ya aquí Sí, apuntado, es verdad bueno, pensaba hacerlo un poco después de la exposición de Mar, en el sentido de esta explicación del ciclo antifraude, pero hay una cuestión, yo creo, muy relevante y seguro que muchos de nuestros asistentes se sienten reflejados, ¿no? ¿Qué pasa con las entes vinculadas a la ejecutora? ¿Cuál debe ser el instrumento jurídico entre la uf. ejecutora y el ente vinculado? ¿Qué características debería de tener? Bueno, ahora has tocado hueso, diríamos. Aquí no sé Perfecto. los asistentes. Los asistentes deben estar partidos entre dos partes, ¿no? Entre la gente que viene de la administración pública y la gente que viene, pues, de los entes vinculados, de Así empresas es. públicas y tal. Vamos a ver, vuelvo a tomar el tema de antes de los informes, las resoluciones que dictó la Secretaría de los Fondos Europeos y cuando dice que, bueno, que los entes vinculados también tendrán que disponer de un PMA, cosa que yo no dudaba, pero bueno, parece que habían dudas y finalmente se resolvió, también puso que entre la ejecutora y el ente vinculado tendría que haber un instrumento jurídico. El instrumento jurídico en el argot al final se le ha acabado diciendo lo que es un instrumento jurídico, un convenio. Un convenio entre la administración ejecutora y su ente vinculado. Aparte de que mm, sea un convenio habitual, es decir, quiénes somos, qué es lo que vamos a gestionar, etcétera, etcétera, también hay una duda, Víctor, que es, ¿solo se necesita uno o uno por proyecto? Vamos a ver, tendría que ser uno con sus adendas o uno por proyecto, porque en cada proyecto la gestión va a ser distinta.
Lo que sí que tiene que quedar claro es que el ente vinculado está sujeto al ente ejecutor. Por lo tanto, la revisión, la inspección, seguirá siendo y tiene que ser. Tienen que estar inspeccionados por las intervenciones municipales. Eso es lo que me refiero a nivel municipal o a nivel de la comunidad. No es que el ente vinculado yo me lo hago, yo me lo guiso todo y me lo absolutamente y paso de la ejecutora. Y sobre todo, un tema que tiene que quedar muy claro. La- l- los informes que se tienen que remitir. ¿Quién los hace? ¿Con qué datos? Y desde dónde se emiten. Ah, Nuestra experiencia nos dice que esto lo tiene que hacer la ejecutora, no el ente vinculado. El ente vinculado tiene que facilitar todos estos datos a la ejecutora y ser la ejecutora quien controle todo este sistema. Por lo tanto, es a la ejecutora, a la administración pública, a quien le corresponde. Y los entes vinculados lo que tienen que hacer es una debida gestión de la contratación. Estamos hablando de contratación o de subvenciones debida, con unos controles aplicados, conforme ha dicho Mar ahora, en el círculo antifraude, que hasta ahora, si no se disponía de un modelo de prevención de delitos, difícilmente se estaba aplicando. Pero todo el tema de gestión, hitos, objetivos, todo el tema más de la orden ministerial 1031 que no de la 1030, esto debe corresponder a la administración pública. Y por lo tanto, este es el convenio, tiene que regular estos apartados. Hay mucha discusión jurídica sobre este tema, Víctor, no es pacífica y algunos me querrán tirar platos y otros me querrán aplaudir. Pero yo, la visión que tengo de este tema es que esto se tiene que regular de esta forma, con un convenio, con sus partes, un convenio administrativo puro y duro entre la ejecutora y el ente vinculado, pero sobre todo, quién hará estas gestiones más de control, que luego vendrán eh, desde Europa y vendrán desde donde sea y de la IGAE y nos controlarán de dónde hemos aplicado estos fondos. Y un poco en relación con esto y una cuestión muy, muy práctica. Claro, muchos de los asistentes y muchos de las personas o entes que les afecta todo esto son ayuntamientos, son administraciones locales, ¿no? Pero luego tenemos estas otras empresas públicas, ¿no? Entonces, en estos casos, ¿quién debe realizar las funciones atribuidas en la intervención, en las Ya. mesas de contratación y todo el sistema antifraude en esos entes que carecen de intervención? Bueno, ¿Cuál es tu opinión? Bueno, veo, Víctor, que te machacan los que ahora, mira, hasta ahora teníamos un tipo de personas, pero muy preocupadas, que eran las administraciones públicas. Ahora nos ven un segundo tipo de personas muy preocupadas por los PMAs, que son las empresas públicas. Vamos a ver, ¿quién hace estas funciones? En un ente público, en un ayuntamiento, lo teníamos muy claro. Cogíamos a los tres tenores y los poníamos en un comité antifraude. A alguien no le quiere decir comité antifraude, le dice comité ético. A mí el nombre no hace la cosa. Pero cuando vas bajando y te vas a una fundación, por ejemplo, te vas a una empresa pública, estas personas no existen, no están. Entonces te encuentras, si tienen un compliance officer, si tienen un modelo de prevención y por lo tanto tenemos un compliance officer único o tienes un comité de compliance, desde nuestro punto de vista, es a estos a quien les va a pasar. Mar lo ha dicho, segregación de funciones. Lo que no puede ser es que el que esté contratando, el servicio de contratación, esté a la vez puesto en un sistema de control. O si está, que yo no quiero decir que se tenga que prescindir, tiene que haber alguien más. Porque si no, esto parece un yo me lo como, yo me lo guiso. Es decir, lo que quiere la orden ministerial, lo que se quiere desde Europa es un recontrol y una segregación de funciones. Hay quien gestiona y administra y hay quien controla. Esto en los ayuntamientos se ve muy claro con la función del interventor, de la intervención municipal, o- o- pero, pero fuera no se ve tan claro. Entonces, claro, la gente, esto de que se controle, que se vigile, en este país da una sensación de, no sé, de mal rollo, ¿no? Pero Sí, y no sé, Fruto, si está tan claro en los ayuntamientos, porque justo nos ha llegado una pregunta de un asistente que decía, leo textualmente, ¿no? Dice, ¿cómo segregamos funciones en los ayuntamientos pequeños, ¿no? Dice, todo recae sobre el secretario interventor, que deduzco que es el quien hace la pregunta, ¿no? sí, sí. Bueno, claro, también tenemos aquí estos ayuntamientos pequeños, 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 que está
y ya digo la secretaria interventora, y digo la y no él, porque muchas son mujeres y algunas y muchas también interinas, y está ella, una auxiliar y ya está. O sea, son 3 personas que llevan un ayuntamiento. Tienen que ir a una subvención de fondos y de, bueno, sí que somos los mismos. Aquí no tienes mucho remedio, aquí no tienes mucha cintura, Víctor. Aquí se tiene que cambiar ¿vale? O sea, les tienes que poner las herramientas y decir, mire, usted controle esto de esta forma. Oh, pero esto yo ya lo hacía, ya, pero ahora recontrólelo. Sobre todo con las red flags, ¿no? Las banderas rojas. ¿De acuerdo? Es decir, ahora aplicamos unos nuevos métodos que son, por ejemplo, las banderas rojas, que eso se tiene que ir aplicando desde el inicio hasta el final. Y esto sí que es una evaluación ex post, pero que es muy útil. Y entonces, esto no está dentro de la ley. No estaba dentro de la ley de contrato del sector público. Esto nos viene de fuera, pero nos modifica nuestra actuación dentro de la contratación. Esto es importante, que quede constancia de los checkings, de los controles que he hecho, de si se me levanta una bandera roja porque solo se me ha presentado un licitador, que la aplique. Si se me levanta una bandera roja porque encuentro una vinculación entre las empresas que se me han presentado a licitación, que no me lo han dicho cuando se han presentado, eso es otra bandera roja que tengo que analizar. Si no se me presenta nadie, ¿dónde me he equivocado? ¿En el precio? ¿Qué está pasando aquí, no? Entonces, yo tengo que ir con cuidado con estas cosas que antes eran como sospechas. Sospecho que mis proveedores me la están jugando. No, no. Ahora tienes que comprobarlo. Tienes la obligación de comprobarlo. Es decir, en los ayuntamientos pequeños, minúsculos o muy pequeños, es igual. Tienen que aplicar este sistema, que es distinto del que hasta ahora aplicaban solo con la ley de contratos del sector público. Y igualmente, la formación, el código ético, el buzón o el canal de denuncias, todo esto tiene que estar muy bien estructurado y que la gente sepa que existe, que se puede aplicar y que es otro universo, no solo el universo de la ley de contratos del sector público, sino que hay una cuestión paralela. ¿De Sí, acuerdo? comentar aquí que, bueno, nosotros desde Lefebvre sí que hemos visto bueno, pues nos lo han suscitado, ¿no? Este vacío un poco de el cómo hago estas cosas, ¿no? Todas esas cuestiones que tú has citado ahora mismo, la gestión de las banderas rojas, el canal de denuncias, todo esto. Y, bueno, pues simplemente comentar que desde Lefebvre tenemos una solución muy adaptada que trata de dar solución a todos, pero especialmente justo a ese perfil de usuario que comentabas. Nada, comentar, iba a avanzar un poco la presentación de Mar, ¿vale? Que como os digo, la vais a tener a vuestra disposición, os la vamos a entregar. ¿Ya? ¿Me oís, Ahora no? sí. Ahora Vale, sí, ahora. Mar, yo si te parece, para recuperar un poco el tiempo perdido, no sé si nos puedes hacer una especie de resumen de lo que quedaba, que por lo que veo vamos a acompañar toda la exposición de este bloque 2 también con una serie de referencias legales, ¿verdad? Sí, lo que quedaba era, bueno, pues hablar sobre el tema de los conflictos de intereses, que, que bueno, tampoco me iba a detener mucho, era, bueno, pues que está regulado en el reglamento financiero, en el artículo 61, que te dice, bueno, pues que hay que adoptar medidas para combatir el conflictos de interés y la medida en que se haya detectado, pues comunicárselo al superior para que él decida, bueno, pues si existe conflicto o no, y si existe conflicto, pues quitarle del proceso de selección en el que se encuentre. Si pasamos a diapositivas, pues creo que aquí os ponía una serie de normativas donde te habla de conflictos de interés, como la Ley Reguladora de Alto Cargo de la Administración General del Estado, la Ley de Compatibilidades, la Ley 40-2015 del régimen jurídico del sector público, en el texto refundido del Estatuto de Básico del Empleado Público. Todos ellos nos están hablando todo el rato de conflictos de intereses. Seguimos. Incluso la ley de contratos del sector público y la ley de transparencia. Luego quería comentar, bueno, pues en esta simplemente era cómo se definía un conflicto de interés en el reglamento financiero y igualmente a través de la OCDE, cómo define lo que es un conflicto de intereses y poco más. Y en la siguiente diapositiva, pues era ya comentar que es la DACI, que bueno, que conocéis. Yo creo que conocéis todos que, bueno, pues que es una medida de prevención que debe de conocerse en todo el personal de la entidad, de conocer que hay pues una medida de lucha contra conflictos de interés y que es. No todo el mundo sabe que puede estar en una situación de conflictos de intereses, entonces
se tiene que definir a todo el personal de la entidad y dejar claro que porque exista un conflicto de intereses no quiere decir que haya un delito, que se ha cometido algo. El hecho es que si hubiera un conflicto de interés y no se pone, toda la entidad lo entiende, sabe lo que es, sabe que hay una DACI y no se pone en conocimiento. Ahí podríamos estar entonces ante una bandera roja de alguien que no ha manifestado pues este conflicto de interés, pero que de por sí, porque exista, que no es un fraude, o sea, no hay que alarmarse. Entonces, bueno, pues las DACI se debe de completar por todas las personas que se participan en el proceso de selección, dejar pues nombres, apellidos. Es interesante que existiera, por ejemplo, un registro, ¿no? Una persona que se encargara de estas DACI para ir registrándolas, ir actualizándolas o ir verificándolas, porque no simplemente es que se firme, mira, pues no estoy en conflicto de interés y se acabó y se deja sobre la mesa, ¿no? Hay que, digamos, hacer un seguimiento y una verificación. ¿Cómo podemos verificarlo? Bueno, pues podemos preguntar a la gente de tu entidad si conocen a esta persona, indagar un poco a través de bases de datos, como os he dicho. Bueno, pues, por ejemplo, el registro mercantil central te dice personas que han trabajado para empresas, ¿no? Mejor puedes averiguar si esa entidad que se encarga, por ejemplo, del proceso de selección de un beneficiario, si ha trabajado para estos beneficiarios. Entonces, la propia base de datos que os he dicho de titularidad real, ¿no? O de los registradores, pues de la información de quiénes son socios, quiénes son apoderados, etcétera, empresas. Entonces, bueno, pues hacer, dijéramos, dentro, obviamente, de los medios que tenga la entidad, porque esto conlleva trabajo, pero que estas DACIs, bueno, pues sean verificadas y sea llevada a cabo pues, por una persona en concreto. Y luego, pues ya si se comete hay un conflicto de intereses, bueno, pues se puede, al final se está cometiendo un tipo de actuación pues administrativa simplemente, o ya estamos actuando, se ha cometido algo pues penal, y entonces, bueno, según la tipología, sea fraude o no fraude, bueno, pues se tendrán que adoptar las medidas oportunas. Y luego, bueno, para los fondos Next Generation, en el que es ocupación y residencia, estos conflictos de interés están en el anexo 3. Quería poner en el anexo 3 C1, bueno, pues os comentan pues puede implicar el contenido del plan de medidas antifraude. Muy bien, bueno, pues hemos recuperado bastante parte del tiempo. Fruitos también nos ha dado un poco su visión práctica de todo este bloque, así que vamos a comenzar con el tercer y último bloque, ¿vale? Como digo, yo creo que vamos bien de tiempo y podremos responder al final de la sesión una serie de preguntas porque nos están llegando, ¿eh? O sea, que sepáis que las vamos recopilando. Bien, pues nada, Mar, empezamos con el último bloque, definición y conceptos claves aplicados a la gestión del plan de recuperación, transformación y resiliencia. Sí, bueno, pues en este simplemente tampoco es las principales pinceladas de lo que es estos nuevos fondos. Como sabéis, bueno, pues dentro de Next Generation hay varios paquetes y el principal pues es el mecanismo de recuperación y resiliencia, que ha supuesto 672.500 millones de euros. Si seguimos, aquí, por ejemplo, pues en mayo de 2022 vemos la asignación de fondos por comunidades autónomas. Bueno, pues como veis, Andalucía, 2.547, Madrid ha tenido 1.652 millones. Bueno, ahí se ve un poco desglosado por comunidad autónoma lo que han ido recibiendo, o se les ha ido asignando de fondos. En la siguiente ya, pues a nivel a fecha de mayo, pues salieron 840 convocatorias, un total de 10.100 millones. Proyectos, tenemos hasta esa fecha 28.800 proyectos que se han sacado. Casi nada. La siguiente diapositiva. Sí. Bueno, aquí simplemente decir que es la normativa principal que regula este mecanismo de recuperación y resiliencia. Bueno, pues al principio salió el Real Decreto Ley del 2020, ¿no? Que fue de medidas urgentes para reformar la administración. Después el propio reglamento del mecanismo de recuperación y resiliencia. Después se aprobó el plan en España, ¿no? El plan de recuperación, transformación y resiliencia en Reino de España,
que se aprobó por decisión de ejecución del Consejo de 2021, y luego ese acuerdo de financiación, ¿no?, de cómo se van a llevar a cabo los derechos y las obligaciones. Digamos, son los principales marcos o normativa que engloban estos fondos. Seguimos. Tenemos la orden ministerial, ¿no?, que esta es la que nos ha, digamos, dado tanto dolor de cabeza, la orden ministerial, Sistema de Gestión de Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y luego la siguiente orden ministerial, pues el procedimiento de formato de información. Luego tenemos unas dos disposiciones en las cuales, bueno, pues ahí nos están hablando de unos calendarios, nos están hablando de los indicadores, es decir, qué indicadores vamos a tener para poder venir hitos y objetivos, y luego, bueno, cómo va a obtener la comisión de información. En esta diapositiva, lo que deja claro es que ya no es desde ahora, desde el 2013, ya en el Reglamento de Disposiciones Comunes, 2013, su artículo 125, dejaba claro que había que combatir el fraude. O sea, no es algo de nuevo, de nuevas, que nos pilla a todos, sino que es algo ya que venía diciéndose de forma clara en 2013, y las diferentes entidades gestoras o de control empezaron a adoptar medidas para combatir el fraude que afectara a los intereses financieros de la Unión Europea. Con el anterior marco, el marco 2014-2020, igual hubo mucho esfuerzo por parte de las entidades gestoras y de control para adoptar medidas antifraude. DACIS, procedimientos de conflictos de intereses, banderas rojas, y ahora ya, pues con el tema del COVID, que salió en lo que es el mecanismo de recuperación y resiliencia, que ahora nos ha quedado como más fijo, porque ya nos dicen claramente que debe haber un plan de medidas antifraude, ¿no? Que promete una serie de reformas, inversiones y otros objetivos, y lo que deja muy claro en sus artículos es que se debe combatir el fraude, la corrupción, conflictos de intereses y la doble financiación, sobre todo porque estos sistemas de control, los sistemas de contratación se han simplificado. Entonces, al simplificar estos procedimientos, pues entonces tienes que intensificar tu detección del fraude, porque claro, se entiende que hay más posibilidad de que se cometa. La siguiente. Entonces, la obligación genérica del fraude contra el fraude, bueno, pues está en el reglamento financiero, en el artículo 129. Toda persona o entidad que reciba fondos de la Unión cooperará plenamente a la defensa de los intereses financieros de la Unión Europea, y específica para estos fondos, pues es el artículo 22, que todos conocéis. Entonces, el que ya pone de manifiesto y relieve que debe de haber una prevención y una lucha contra el fraude. Que si me pasas a la diapositiva, es en este artículo, ¿no? En este artículo ya deja claro que, bueno, todas las entidades deben revisar que los fondos se han aplicado a la finalidad para la cual se ha concedido, cumpliendo la normativa, y, como siempre, pone en manifiesto que tiene que haber una prevención, detección y corrección de fraude. Las obligaciones de los Estados miembros es, pues, la obligación periódica, que la finalidad de la ayuda se ha hecho de acuerdo con la normativa, y como vuelvo a decir, conflictos de interés, etcétera. Bueno, como os he dicho, hay tres niveles de control: el control a nivel del órgano ejecutor, el control a nivel del órgano independiente, que es la intervención general, ¿no? Y luego, como órgano de auditoría que se ha nombrado, pues también la ICAE. Entonces, bueno, si seguimos. Y luego, pues en las solicitudes de pago, pues te piden que haya una declaración de gestión, ¿no?, que tienes que añadirla, y luego, pues los resúmenes de tus auditorías y tus controles que hayas realizado, tienes también que meterla en esta solicitud de pago. Estos, bueno, pues más obligaciones es, por ejemplo, a la OLAF, al Tribunal de Cuentas, a la Fiscalía Europea, debes de cooperar. Hay un artículo que dice que tienen que tener cooperación con ellos, ¿no? Y luego, en el tiempo para conservar los documentos, que aquí en este artículo 132 dice que son 5 años a partir del pago del saldo o en su efecto de la operación 3 años, si la financiación va a ser inferior a 60.000 euros. Entonces, los 4 riesgos específicos que nos está hablando en este mecanismo, pues es el fraude, corrupción, conflicto de intereses y la doble financiación. Se centra principalmente en estos 4 riesgos. Seguimos. Y ya lo interesante, pues es lo que establece el artículo 6. Porque el artículo 6 ya nos habla de forma concreta que las entidades decisoras y las ejecutoras es las que tienen que establecer un plan de medidas antifraude, etcétera, etcétera, como, si seguimos la diapositiva, con 3 obligaciones. La obligación es que haya una evaluación del riesgo, que haya DACIS y que haya un procedimiento establecido de cómo desarrollar estos procedimientos de conflictos de intereses, ¿no?
El plazo fueron por 90 días y que en este plan de medidas antifraude debe de digamos, hacer una evaluación del fraude, lo que hemos hablado, del ciclo del fraude en general, de las 4 fases. La fase de prevención, detención, corrección y persecución, ¿no? Entonces, se tiene que hacer esta evaluación, como os he dicho antes, calcular la probabilidad, el impacto, y lo interesante es que, bueno, pues que en este propio plan de medidas antifraude conste cómo se va a hacer esta evaluación del riesgo, ¿no? Incluso si se puede hacer previamente esta evaluación y que conste en el plan de medidas antifraude, bueno, pues digamos, los riesgos que se tienen, los riesgos que se prevé que van a tener y que quede definido en este plan de medidas antifraude. Bueno, este es igual, el artículo 22, te habla de medidas preventivas, medidas de detención, mecanismos de denuncia y vuelve a dejar de forma muy clara que se preocupan sobre todo de conflictos de intereses, que se tengan procedimientos adecuados para los conflictos de intereses. Y bueno, nada nuevo. Seguimos. Entonces, el objetivo pues, es que se elaboren estas 90 días, que haya buenas medidas antifraude y que todas las entidades que participen, como entidades ejecutoras, pues tengan este plan. En el anexo, que son los más interesantes, el anexo 2B5, como sabéis, es un test en el cual, bueno, pues te ponen unos estándares mínimos, ¿no? Sobre conflictos de interés, prevención de fraude y corrupción, pero luego te dice que cada entidad puede elegir adoptar más medidas, ¿no? No solamente con estas ya son suficientes. Si una entidad considera que debe ampliarlas o tiene más conocimientos, bueno, pues que adopten otra serie de medidas que no solo las que ponen en estas 16 preguntas, ¿no? del test. Este es en el anexo 2B5. Y el anexo 3C, pues nos hablan de, ella lo define, lo que es conflicto de intereses, hemos hablado antes sobre el reglamento financiero, y luego nos define el fraude en función de la directiva PIF, que os he comentado antes, y hace una definición pues, de corrupción y conflictos de intereses. Si sigues para la diapositiva. Si sigues, por favor. Entonces, bueno, para acabar, lo que hay que tener en relación con este plan de medidas antifraude es que va a haber riesgo, va a haber corrupción. Hay que tenerlo claro y hay que dedicar tiempo para elaborar este plan de medidas antifraude. Se tienen que implicar todas las máximas autoridades o personal que tengan conocimiento de distintos departamentos, que son riesgos inherentes que puedan aparecer y que no vale que se haga un copia y pega de otro plan de medidas antifraude que conozco porque son específicos para cada entidad. Cada entidad tiene su estructura, su personal, sus riesgos diferentes. Entonces, lo que se tiene que hacer es un plan de medidas antifraude adaptado y concreto para tu entidad, adoptando los esfuerzos que consideres oportunos. Y, bueno, si pasamos a la siguiente diapositiva y poco más. Y, bueno, pues como os he dicho, es cambiar la mentalidad, cambiar la cultura, saber que tiene que haber este plan y desarrollarlo y evaluándolo, pues, por ejemplo, cada 2 años, cambiándolo y bueno, pues que sea, como dijimos, una fase preventiva, ¿no? Hacemos una antifraude como una herramienta de prevención. Y poco más. Muy bien, pues muchísimas gracias, Mar. Yo creo bueno, pues que con tu exposición se aclaran muchísimas dudas. Además, es un material que entiendo que va a ser súper bien recibido por los asistentes. Así que muchas gracias. También os digo, prepararos porque hemos recibido muchas preguntas. ¿Vale? Así que si alguien tenía alguna duda sobre que este webinar de hoy, esta temática iba a generar expectación, pues desde luego no hay ninguna duda. A ver, os voy lanzando alguna pregunta. Pido disculpas por adelantado si alguna de las preguntas de los asistentes pues no la formulo, porque la verdad que nos han llegado muchas. Permitirme, mira, una muy concreta y bueno, tomar la palabra fruitos o más, sentiros libres, ¿no? Dice, ¿el DACI quién lo rellena? ¿El político o también el contratista? Bueno, Mar, luego añades, ¿eh? Todos, todas. La pregunta ya genera una duda. Solo el político es que es todos los intervinientes. Nuestra recomendación es que lo firmen todos.
desde el inicio del contrato, el que está preparando los pliegos, la gente que está en la mesa, luego el ejecutor y evidentemente la licitadora, es decir, el contratista y los subcontratistas. Es decir, nuestro límite es que lo firmen todos. ¿De acuerdo? O sea, ya partimos de un error. ¿Qué conoce la gente del conflicto de interés? El que firma el político cuando ingresa en el ayuntamiento, pongamos el caso, o en una comunidad, firma un conflicto de intereses, lo firma y eso es lo que se quedan. O cuando se firma en una mesa de contratación. Es que ahora esto se ha ampliado. Eso también la gente que se dedica a contratación, que sepan que esto ha ampliado y por lo tanto se tiene que llevar un registro de todos los intervinientes. El valorador. eh, en muchos contratos el valorador es un externo, es una ingeniería externa. Esos también tienen que firmar el conflicto de interés, porque por aquí nos puede llegar la corrupción. Lo que ha dicho Mar antes es que a lo mejor han trabajado juntos. Es que el valorador y el contratista habían sido uno, o el valorador había sido el ingeniero del contratista. No tanto, todos tienen que firmar el DACE. Encuentro. Uy, Sí, lo que sí es en el modelo que hay de la orden ministerial, el modelo de DACI es solo para, o sea, no hay un modelo de DACI concreto para contratistas y subcontratistas. O sea, el modelo que aparece Es en la orden genérico. ministerial es para los que participan en el expediente. Mm. Entonces, bueno, pues, y no es para, dijéramos, el contratista en general, será para el personal del contratista que intervenga. No es que todo el contratista empresa X tenga que firmar esta DACI, sino las personas que van a estar involucradas. y yo creo una pregunta relacionada, lo que no sé, pido disculpas por adelantado si ya la habéis contestado en esta respuesta, pero me preguntaban, ¿es necesario una DAZ independiente para los licitadores o puede ser un único modelo? Ya, bueno, es lo que está diciendo Mar. Hay una duda, porque si tú lees la DACI que sale en el anexo, pues te genera la duda de si esto sirve para todo el mundo o no. O sea, si Lo estás que en, dice es para los participantes del proceso del expediente, no para subcontratistas. O sea, no es un modelo para ellos. por lo Muy tanto, bien. tiene que haber una adaptación o tiene que estar adaptado a ello. Se Mm. tiene que adaptar. Hay otra pregunta que me la voy a autohacer, entiendo, porque la pregunta es sobre el canal de denuncias que yo comentaba que nosotros incluimos en nuestro producto Centinela Plan de Integridad Pública para la gestión de los planes antifraude y de los proyectos. Incluimos, claro, como una medida más obligatoria, incluimos un canal de denuncias, ¿no? Entonces me preguntaban si es solo este canal de denuncias para las cuestiones relacionadas con los fondos. Esa era la pregunta. La respuesta es que no. O sea, en realidad el canal de denuncias vale como medida preventiva, pero también este canal de denuncias cumple con esta obligación que la directiva nos ha marcado y que el proyecto de ley que fue aprobado por el Consejo de Ministros ratifica también en las entes locales, ¿no? Bien, sí, Hay un problema, Víctor. El canal de denuncias de la directiva va más allá y muchos se están quedando solo en poner un canal de denuncias específico para la gestión de los fondos Next Generation. Eso sí que es cierto y porque no se atreven especialmente a quién lo va a gestionar, Víctor. O sea, sí, bueno, hay mucha efectivamente, y es muy, duda. muy buen apunte. hay- El canal de denuncias que nosotros incluimos, digamos, es global. Luego, claro, si sí, algún ya, usuario quiere, digamos, ponerle límites y, en cierto modo, pues sí. no cumpliría con esa directiva, puede ocurrir. Desde luego, el canal está preparado para que cumpla con las dos finalidades. Efectivamente, pero muchos Bien. se quedan en lo que me obligan. Sí, sí, Y no lo efectivamente. encuentro mal, ¿eh? No lo encuentro mal porque, bueno, tiene que haber un debate quizás más incluso político. Estamos en E un incluso nivel. yo entiendo que clarificará mucho una vez que ya este proyecto de ley que ahora Ya, va a entrar en fase parlamentaria, pues ya sea de verdad, ¿no? Mar, te voy a hacer Mm. esta pregunta porque creo que va más dirigida a ti. Yo creo que tiene relación con la exposición que tú hacías. Dice, ¿bastaría como herramienta para la evaluación del anexo 2B5 de la orden bueno, de la orden sí. 1030/21? Entiendo que se refiere a alguna herramienta que has comentado tú. No sé si no, a lo mejor quien nos ha lanzado la pregunta nos lo puede clarificar. Sí, sí, quien nos ha lanzado la pregunta, si nos puede clarificar de qué herramienta habla y volvemos a hacer la pregunta.
Bien, otra más genérica sobre riesgos. Dice, veo que no se prevé una eliminación previa de los riesgos que sean evitables, tal y como sucede en la prevención de riesgos laborales y seguridad. ¿Esta omisión es intencionada o es un olvido? No sé si tenéis No algún entiendo comentario bien. sobre esto. No he entendido bien. Bueno, pues si nos puede también crear más aclaración. Busco más preguntas, que tenemos muchas. Mira, esta es muy concreta y yo creo interesante. Dice, ¿la evaluación inicial del fraude tiene que ser previa al plan de medidas? Sí. Sí, sí. Perfecto. ¿Qué más tenemos por aquí? Otra también muy concreta. Dice, cuando se ejecuta un proyecto con financiación a través de los fondos Next Generation, ¿en qué documentos es obligatorio o necesario incluir el logo de los fondos Next Generation? No sé si aquí a lo mejor, Fruitos, tú estás más acostumbrado a esta Sí, parte. bueno, esto está bastante publicado, ¿eh? O sea, esto en la Secretaría de los Fondos y tal tiene publicados todos los logos, cómo tienen que ir, qué tamaño tienen que tener. Esto está bastante, al principio hubo bastantes dudas, sobre todo en empresa pública, porque si tenían que hacer constar el del ayuntamiento, el de la comunidad autónoma, el del Estado, el de Europa, allí al final no cabían. Está bastante solucionado con el tema de consultar a la Secretaría de los... Entonces hay un librito donde te explican cómo tienes que hacerlo, incluso es en color, en blanco y negro, donde tienen que ir. Esto está ahora, parece que está bastante superado. ¿Vale? Muy bien, pues le remitimos ahí. Mar, una pregunta para ti. La verdad que a nosotros nos ha llegado varias veces. Dice, el plan de medidas antifraude, una vez aprobado, ¿se envía al ministerio para que dé el ok? No se pone de forma específica a quién se debe demandar. O sea, no hay órgano responsable. Sí que nosotros desde el servicio pues se recomienda a título de la Administración General del Estado que se envía a titulares de la subsecretaría. En el caso de comunidades autónomas a los órganos gestores y luego en las entidades locales al máximo responsable. Pero en sí no se ha explicado, no se dice a quién si se tiene que revisar o no, o sea, si tiene que mandar a alguien para revisar este plan, no se ha dicho. Entiendo que todo esto luego puede estar sujeto a una inspección, por ejemplo, ¿no? Sí, claro, luego estará pues una auditoría, etcétera, pero bueno, que lo que se recomienda es que el máximo responsable de cada una de las entidades lo revise. Exacto. Muy bien. Tengo otra que también es algo que ha salido en alguna ocasión y creo que la normativa es clara. Dice, las entidades locales tienen siempre obligación de aprobar un plan de medidas antifraude propio. Dice, por ejemplo, si reciben los fondos europeos a través de la comunidad autónoma, ¿se considerarían beneficiarios indirectos? ¿Deben aprobar un PMA completo en esos supuestos? A ver, las entidades ejecutoras son las encargadas, ¿no? Como eso se dice, de ejecutar los hitos objetivos, ¿no? Las entidades ejecutadas están a nivel de proyecto y subproyecto. Entonces, si estamos a nivel de proyecto, estamos hablando de departamentos ministeriales, la Administración General. Si ya esos proyectos se desglosan en subproyectos, en los cuales hay una transferencia de fondos, ahí puede haber intervenir de entidades locales. En la medida en que la entidad local reciba fondos y tenga una misión de cumplir objetivos y hitos, es ejecutora. En la medida en que no tenga la obligación de cumplir estos hitos objetivos y simplemente sea un perceptor final de fondos, no tiene que hacer el plan de medidas antifraude. O sea, que depende de si ha recibido fondos y tiene que cumplir hitos objetivos, si es una entidad ejecutora y tiene que hacer un plan de medidas antifraude, y si es un perceptor final, no. Muy bien. Mar, voy a volver a la pregunta anterior, porque Virginia, que es una de las asistentes, nos pide una aclaración. Decías que el plan antifraude, bueno, pues lo tiene que revisar o aprobar. Hablabas de mandarlo al máximo responsable, ¿no? Entonces nos dice esta asistente si, en el caso de las entidades locales, ¿quién es ese máximo responsable? ¿A quién te refieres? No sé si lo podemos contestar.
Pues el máximo que haya en ese momento en el que bueno, la estructura de la entidad local depende, pues, no sé de qué. Mira, nosotros lo hemos hecho de distintas formas, ¿eh? La aprobación la ha hecho directamente a alcaldía por residual, o si no, lo mandamos directamente a pleno. Claro, es que Que eso lo ya. apruebe. Como hay la declaración institucional, lo que Mm, la declaración institucional, pues es eso, una puesta en escena. Por lo tanto, lo que nosotros recomendamos es el máximo órgano. En todo caso, recomendamos siempre el pleno. mm, sí. ¿Vale? Y mira, Frito, es una cuestión que seguro que te ha pasado en tu labor profesional y es una pregunta para ti yo creo que bastante habitual. Nos dicen, en mi organización, Sí. entiendo que es una empresa, no sé, dice, ya tengo instalado un sistema de compliance. Y dice, ¿sí que Vale. siendo necesario elaborar un plan de medidas antifraude? ¿En todo o en parte? Y dice, por ejemplo, ya contamos con un código de conducta. ¿Tengo que volver a realizarlo? Vale. Tienen que convivir. Tienen que convivir. El sistema del compliance penal, es decir, del modelo de prevención, sí que es cierto que analiza los delitos de corrupción. Ha empezado Mar explicando la corrupción, los cambios que ha habido normativos en el Código Penal, pero no analiza directamente, por ejemplo, la contratación o las subvenciones. No lo analiza en con esa especificidad, ¿de acuerdo? Y sobre todo no implementa muchas de las banderas rojas que ahora nos están diciendo desde Europa, pues que tenemos que ir implementando. Por lo tanto, tiene que convivir. Es como un plus al modelo de prevención, que es más amplio porque tiene que tratar todos los delitos del Código Penal, que hay responsabilidad penal de la persona jurídica, pero entonces tiene que tener esta especificidad. Nosotros lo que recomendamos es que se aproveche el sistema de modelo de prevención de delitos, se aproveche esta situación que tú estás alejado de la dirección y de la administración de la empresa o de la entidad para que realices estas funciones de vigilancia y de control que no deja de ser el sistema del PMA. Si te has fijado, cuando lo ha descrito Mar, o si os habéis fijado, es un sistema de control sobre lo que ya se está realizando. Por lo tanto, nosotros ¿es suficiente tener un modelo de prevención? Digo, como yo tengo un modelo de prevención, ya tengo un PMA. La respuesta para mí es no. Aunque me dedico al compliance penal, ¿eh? La respuesta es no. Tienes que tener específicamente un modelo, un PMA que es más específico. ¿De acuerdo? Muy bien, hemos llegado a la hora prevista de finalizar la sesión, pero es verdad, como hemos empezado con algún retraso, voy a ampliar los 5 minutos porque están llegando muchas preguntas y además pido disculpas por adelantado a los que nos están haciendo esas preguntas porque probablemente se me escape alguna seguro, pues están siendo muchas. A ver, me hacen la siguiente pregunta. Dicen, en relación a la orden ministerial 1030/2021, ¿quién debe hacer esa evaluación inicial? Si es previa al plan, no la puede hacer la Comisión Antifraude. No sé qué Ya, os parece. es que estamos en la fase de elaboración. También es la pregunta del millón. Piensa que la orden ministerial también le, Claro. le cae encima al secretario o secretaria, estamos hablando de ayuntamientos, ¿eh? Esto le recae, por lo tanto, servicios jurídicos tendría que recaer y quien acaba validándolo, nosotros entendemos siempre el máximo responsable, secretario o secretario interventor. No sé, Mar, si Sí, sí, estoy contigo. sí, lo que no queremos es que se respondan 6 autoevaluaciones. No hay 6 autoevaluaciones, hay una autoevaluación, ¿eh? Que eso también nos ha Claro. ocurrido. Cada uno considera, tú juegas en los departamentos y cada uno se evalúa de una forma. Digo, no, no, solo una. No, no pueden haber Claro. 6. ¿De acuerdo? No Es el tenía que punto ser de una, partida. efectivamente. Sí, es que es el punto de partida. La gente lo toma casi como, ¿y yo qué voy a contestar aquí? Bueno, pues si no lo tienes, contestas un uno, te pones un uno, ¿de acuerdo? Eso a veces también se ve, fue un poco, hay alguien que se tira más para la piscina y se va poniendo doses y treses y tal, y en cambio los hay que se ponen muchos unos. No pasa nada porque que salga un 40, es lo que les decimos, no pasa nada. Esto es para Claro. que vayas viendo la evolución.
Bien, hay Claro, una pregunta efectivamente. más bien dirigida a mí, a Lefebvre, ¿no? Dice que si, bueno, la solución de la que en algún momento se ha mencionado en el webinar, si tiene coste para la entidad local. La respuesta es que sí, es un software, es una aplicación, pero sí que quiero comentar a esta persona que dentro del servicio hay varios escalados, ¿no? E incluso tenemos unos descuentos especiales en función del número de habitantes que tenga ese ayuntamiento, porque nuestra intención, bueno, pues también es ayudarles, ¿no? Entonces, queremos, bueno, pues que en la medida de lo posible, si el software gusta y creen que es necesario o lo necesitan, pues que esas pequeñas entidades locales también puedan acceder al mismo. Sí que queremos continuar de manera gratuita con estas sesiones. Esta es la primera. Queremos hacer más en los siguientes meses. Porque creemos que, bueno, a la vista está es algo muy demandado y Lefebvre quiere ofrecer este tipo de soporte. Bien, voy con alguna más. A ver, dice, a realizar el autodiagnóstico de la entidad, ¿se deben evaluar todos los principios del PRTR? Control de gestión, daño medioambiental, etcétera. O, para el plan de medidas antifraude, ¿será suficiente con realizar el diagnóstico relativo a conflictos de interés, prevención del fraude y la corrupción recogida en el anexo 2, B.5 de la Orden Ministerial 1030/2021? No sé si ha entendido, va a ser muy larga, la repito, ¿sí? ¿Está Sí, todo sí, claro? se debe evaluar todo. Si te ves todos los anexos que hay en la orden, te pide medios ambientales, etiquetado verde, etcétera. Para que... Sí, de hecho, esto, por ejemplo, fue un debate interno que tuvimos nosotros a la hora de construir la herramienta y finalmente decidimos incluir todo esto también. Vale, venga, voy a lanzar la última. Eh, tengo aquí varias. Esta ya la hemos lanzado. Bien, esta entiendo que es más para ti, Mar. Dice, buenos días, me gustaría preguntar hasta qué punto se ve afectada la gestión de los fondos REAT-UE, Unión Europea, por el PRTR. No sé si se entiende. Sí, ¿Hasta qué punto se ve afectada la los gestión? otros fondos por el plan de recuperación Eso es. transnacional. Entiendo es unos fondos por otros. Pues ahí no sé, Yo Vale. tampoco. Pues venga, voy a buscar otra. no entiendo muy bien la pregunta. Eh, ahora ya tengo aquí un poco de lío entre las que se han hecho y las que no. Había por aquí alguna sobre la herramienta Aracne, a ver si la encuentro. Vale, aquí voy con ella. Dice, en relación con Aracne, el criterio del Ministerio es no otorgar autorización a los gestores presupuestarios, reservando esta herramienta para órganos de nivel superior de control, intervenciones generales. ¿Sabéis si este criterio va a permanecer? Dice, porque contradice el PRTR y las órdenes aplicables que prevén que Aracne como herramientas de prospección en manos de gestores, ¿no? Pues no te puedo contestar. No, no ¿Qué va a sabemos, ¿no? pasar? No Sí, lo sé. no sabes si la van a ampliar, pero que si tú lees la orden ministerial, parece que sea lo que está diciendo la persona que ha hecho la pregunta, sí. Y que de momento no la amplían, también. Vale. O sea, y que sería una herramienta necesaria, es que además te lo está diciendo. O sea eso es un conflicto que se está generando sobre todo en grandes ayuntamientos o tal, que no, que te están limitando, entiendo, ¿eh? Pero bueno. Muy bien, pues nada, yo por mi parte agradecer enormemente a todos los asistentes, que han sido muchos, el webinar de hoy. Agradecer, como no, a Mar y a Frito su intervención. Espero que nos veamos en siguientes. Y Gracias a ti. nada, por nuestra parte desde Lefebvre, volveros a recordar que os mandaremos esta sesión grabada, esta documentación que yo creo que es oro. Y bueno, que estamos a vuestra disposición para cualquier tipo de ayuda o soporte o ayuda que desde las soluciones de Lefebvre os podamos brindar. Muchas gracias. Muy bien. Muchas Gracias a gracias. vosotros. Gracias a vosotros. Gracias.